Esta se mueve sobre el radio del disco gracias a un motor que acciona una corredera de entrada y una guía de desplazamiento. El giro del disco está también accionado por un motor unido a una rueda de sujeción. Eso es lo que hace básicamente una unidad óptica. Tenemos lo que es el disco duro. El trabajo del disco duro que se encuentra dentro del ordenador es básicamente guardar y recuperar información a gran velocidad. Puede almacenar cantidades gigantes de información. Es un aparato pequeño pero increíble que comprime mucha información en un espacio ínfimo. Pero básicamente cómo funciona, para entenderlo tendremos que mirar uno muy detenidamente. Aquí vamos a ver cómo se va desarmando poco a poco el disco duro. Eh, Mírenlo. Bueno, básicamente el disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7200 revoluciones por minuto. El circuito impreso, el cual mantiene la velocidad constante. Los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos en los brazos son diminutos porque justo en el medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5000 veces más delgado que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería un gran problema y no lo digo metafóricamente. A esta escala es tan pequeño el peso de los cabezales que igual se puede comparar con el peso de un avión 747. No hay ninguna fricción, que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o bien recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que los mueve, el motor que mueve los brazos es invisible. ¿Por qué? Porque es un sistema electromagnético impulsado por dos fuerzas de la naturaleza. Las dos fuerzas son electricidad y magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de adelante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Hablar acerca de los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se hacen hasta 200.000 pistas en el plato. Imagínense, es una cantidad grande en un plato, en una superficie pequeña. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer y escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca es algo más complicada, porque en la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales se encargan de magnetizan las secciones microscópicas de la película y después se almacenan los datos empleando un código binario de ceros y unos. Cada uno de ellos se llama bits. Pero ¿qué son los bits? Pues bueno, aquí tienen un valor según la orientación de su campo magnético, ya sea positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Por ejemplo, una imagen o una fotografía de alta calidad puede medir hasta 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Aquí lo curioso es que cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Entonces, obviamente eso es ahorrar espacio, ¿no? Ok, un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información, como ya lo mencioné anteriormente, a velocidades que desafían hasta la misma comprensión. Pero gracias al poder del magnetismo, la brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad. La verdad es que hay que decirlo y admitirlo, el disco duro es un maravilloso aparato de reducción que comprime montañas de datos en pequeños bits,
con solamente pulsar una tecla. Esto ha pasado básicamente la frontera de la física bit a bit. Enseguida tenemos lo que son la fuente de poder. ¿Qué es una fuente de poder o qué es lo que hace? Básicamente divide en dos zonas, se divide en dos zonas, lo que es la etapa primaria y la secundaria, ocupando ambas la mitad de la placa. La etapa primaria es la que se encarga de recibir la corriente de la red. ¿Para qué? Para rectificarla y reducirla al valor de trabajo. La identificamos, ¿por qué? Porque se encuentra del lado que se conectan los cables de energía. La segunda etapa es la secundaria, es la que genera y regula las tensiones provistas a cada uno de los componentes de la PC. Esta la reconocemos porque se encuentra sobre el lateral que ofrece la salida del paquete de cables que se distribuyen por el interior del gabinete. La etapa primaria cuenta con capacitores electrolíticos de gran tamaño usados en la rectificación de la corriente de líneas, diodos que también forman parte de la rectificación, y los componentes que bajan el nivel de la tensión, conocidos también como conversor DC-DC, a lo mejor ya los habían escuchado. Y la etapa secundaria encontramos componentes que regulan solamente la tensión de los diferentes valores de salida y aquellos encargados de la supervisión de la fuente. A continuación se habla sobre lo que es la tarjeta gráfica. ¿Cómo funcionan las tarjetas gráficas? Bueno, bien, las imágenes que vemos en los monitores de nuestras computadoras están compuestas por miles de pequeños puntos, los cuales son llamados píxeles. Estos píxeles son el resultado de una traducción de código binario, compuestos, como ya lo mencioné anteriormente, por unos y ceros. Bien, la computadora controla el orden de la posición de los píxeles para crear una imagen, y esa es la función de la tarjeta gráfica. El procesador trabaja en conjunto con los programas de la computadora, los cuales envían la información binaria acerca de la imagen de la tarjeta, y esta la interpreta y la compone en píxeles para reflejar la imagen, enviando la información al monitor a través del cable. Tarjeta de sonido. ¿Qué es una tarjeta de sonido? Es un dispositivo el cual permite a tu ordenador procesar sonidos tanto de entrada como de salida. Gracias a ello podemos escuchar música, videojuegos o cualquier otro sonido. Existen dos tipos: las internas, las cuales son las que se conectan a la placa base dentro de la torre en la parte trasera del ordenador. Ahí encontramos los jacks o bien entradas de conector, donde podrás conectar los altavoces, micrófonos, etc. Y las externas se conectan por un puerto USB. Son tarjetas que ofrecen una mejor calidad. Bien, las conexiones suelen tener los siguientes colores: rosa para el micrófono, la azul es una entrada de línea para conectar la salida de otro dispositivo, el verde es para altavoces en estéreo, ¿sí? O un sistema de sonido surround que sea 5.1 o 7.1. También sirve de salida para conectarse a un dispositivo y de amplificadores externos, o a unos altavoces con amplificador integrado, así sencillo. El marrón o el negro es para altavoces traseros con un sistema igualmente surround 5.1 o bien 7.1. El color naranja es para un altavoz central en un sistema también surround 5.1 o 7.1. Y el color gris es solamente para altavoces laterales, los cuales solamente aceptan que tengan un sistema surround 7.1. También tenemos lo que es la tarjeta de red. Bien, que es una tarjeta de red, es simplemente un periférico el cual permite la conexión entre varios equipos conectados entre sí, lo que hace posible compartir recursos entre dos o más computadoras, por ejemplo discos duros, impresoras, etcétera, ¿no? Las tarjetas de red también tienen como función principal preparar, enviar y controlar los datos en la red. Algunas de las variedades de tarjetas de red que hay disponibles son las inalámbricas. Estas son aquellas con las cuales puedes conectarte a internet remotamente sin cables. Ya en la vida cotidiana lo vemos, ¿no? Además permiten al usuario acceder a información o recursos en tiempo real sin necesidad de estar físicamente conectados a un determinado lugar. Las tarjetas Ethernet es el tipo de tarjeta más conocido. Se utilizan para crear una red entre varios ordenadores.
ya sea en casa, en una oficina, lo que logra que estén conectados entre ellos. También igualmente también permiten conectar todos los ordenadores a un mismo proveedor de internet.